Bien, buenas noches. Dios les bendiga a todos. Espero que todos estén muy bien y que el Señor esté con ustedes y su Santo Espíritu en ustedes para que, ahora que vamos a grabar la segunda parte del estudio que hemos llamado 666, la marca de la bestia. Ya leímos Apocalipsis, el capítulo 13, que sabemos que ahí está. Pues bien, que el Señor Dios nos dé entendimiento y vamos a comenzar. Nos habíamos quedado pues en que no dice, como dice el número de su nombre, que es 666, y dice que el que tenga sabiduría. Entonces no dice el que le adivine, tampoco el que especule, ni el que haga teorías. Dice claramente el que tenga sabiduría, cuenta el número de la bestia, o sea, el que tenga sabiduría. O el número de su nombre, pues es número de hombre. Bien, vamos a continuar. Yo creo que la marca tiene que ver con pertenecer a algo o tener algo. Pues el que no tenga la marca no puede comprar ni vender. Por tanto, debe de pertenecer o ser de algo o alguien que controle el comercio, la política y las religiones mundialmente. Eso apunta directamente a la ONU. Pero la ONU, para comenzar, no controla las religiones. La política sí. El comercio también tiene parte de eso, pero las religiones no. Así que descartamos la ONU, porque eso es especulación nada más, ¿ve? Pero es la cabeza política del mundo, eso sí lo sabemos. Bien, pero no tiene nada que ver. Ahora, pero vamos al punto 1. Y según lo denunció el apóstol Pablo en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 1 al 8. Vamos a seguir internándonos en los misterios. Dice, pero respecto, pero de lo que estamos hablando, o de cuándo, respecto, tratando de saber, o hablando de la venida del Señor, pero respecto a la venida del Señor, o de nuestro Señor Jesucristo, y a nuestra reunión con Él, dice, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de nuestro modo de pensar, o sea, como nosotros les los dijimos, ni se conturben, o sea, se amedrenten, ni por espíritu, ni por palabra. O sea, ni se asombren, ni se espanten, ni se amedrenten, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros. En sentido, tratando de decir de que el día del Señor está cerca, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, no se dejen engañar de ninguna manera, porque no vendrá el día de la venida de nuestro Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. La apostasía es el renegadero de la palabra de Dios, y se manifieste el hombre de pecado. Ahora, el hijo de perdición, cuando dice aquí, bueno, ahorita se los explico. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Haciéndose pasar es que no es Dios. Ahora, aquí tenemos al hijo de perdición, que no es uno,
es el hombre, varios hombres, poseídos ya del espíritu de la bestia, porque dice que el Señor Jesucristo no vendrá sin que primero venga la apostasía. Ahora, la apostasía no significa de un hombre, sino que venga la apostasía general, a eso se refiere. General quiere decir de casi todo el mundo. Apostasía, por tanto, no significa de un hombre, significa muchos hombres y mujeres. Y es el espíritu de la bestia, no la bestia, ¿sí? Pues ese espíritu, lo primero que tomó fue el pueblo de Israel, antes del tiempo del Señor Jesús, y les hizo formar religiones distintas. Estaba diciendo yo ahorita, sin que se manifieste el hombre de pecado, también allí dice. El hombre de pecado tampoco no es uno, son muchos. Sí, ahora dice, y les hizo formar religiones distintas que dejaron la ley y metieron tradiciones y doctrinas de hombres. Así nacieron los fariseos, los saduceos, los herodianos y otras religiones aceptadas que eran los helenitas y los celotes. Ahí tiene el espíritu de la bestia comenzando. Solo que eso no dominaba el mundo, pues era nada más en Israel. Bien. Siguiendo con lo que Pablo dice, en el verso 5 dice, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes, o sea, allá, se refiere a la región a donde está escribiendo esta carta? Dice, les decía esto, y ahora ustedes saben lo que lo detiene. ¿Lo que detiene a quién? Al espíritu. Y ahora ustedes saben lo que lo detiene. ¿Lo que detiene a quién? Pues al espíritu que tenían ya esos renegados. ¿Ven? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo era lo que los detenía, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Ven? El Espíritu es ese, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, o sea, el Espíritu Anticristo ya estaba en acción. ¿Por qué no se manifestaba? Porque todavía estaba el Espíritu Santo en ellos y lo podían desenmascarar, por eso no se manifestaba. Solo que dice que hay quien al presente, o sea, ahora mismo lo detiene, por eso no se manifiesta, hasta que él a su vez sea quitado del medio. ¿Quién sea quitado del medio? El Espíritu Santo. Cuando sea quitado del medio, entonces se manifestará. O sea, hasta que maten al último cristiano verdadero con el Espíritu Santo. ¿Ve? Aquí Pablo dice claramente que él ya les había advertido de que ese espíritu de anticristo, les había advertido de ese espíritu anticristo y que esto se manifestaría en una apostasía general del pueblo, pero que por ahora aún no se había manifestado, no habían podido porque había algo que lo impedía. Él, ¿quién es él? Claramente se ve que Pablo habla del Espíritu Santo en ellos, pues él era el que podía, estando en los apóstoles, desenmascarar las falsas doctrinas que los llevarían a la iniquidad, o sea, y a la apostasía. Ve, porque dice en el verso 8 al 10, y entonces, cuando sea quitado, y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Ve? ¿Quién es el inicuo? Pues el espíritu anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento, o sea, de donde vino, es por obra de Satanás. Ve, no es una creación de Satanás, sino que Satanás trajo ese espíritu de iniquidad con gran poder y señales y prodigios mentirosos, o sea, con la astucia de Satanás, levantó ese espíritu de anticristo. Porque el espíritu anticristo no es Satanás, sino que Satanás creó ese espíritu anticristo desde Caín. Ahorita se los explico.
y con todo engaño de iniquidad, de maldad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Amén. Por cuanto no recibieron el amor a Cristo para ser salvos, a la verdad. Allí dice. Aquí remacha Pablo diciendo que a ese espíritu malvado lo matará el Señor cuando venga. ¿Ve? Es un espíritu de mentira, pues cuando venga el Señor, ese espíritu no podrá engañar más y ya habrá sido descubierto y muerto totalmente. Segunda de Timoteo 2, capítulo 2, versos 16 al 18 dice, pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, o sea, lo malo, y su palabra carcomerá como gangrena. ¿Qué quiere decir esto? Les será doloroso. De los cuales son, vea como aquí denuncia a dos de los cuales ya estaban con esas cosas, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, ahí lo tiene, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Ve? Echan por tierra, engañan a algunos y echan por tierra la fe y la esperanza. Y en Hechos, el capítulo 20, versos del 28 al 29, dice el mismo Pablo, por tanto, o sea, por esto mismo, miren por ustedes y por todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Amén. Pues ahí está Pablo, ya les había dicho que era después de su muerte que muchos, igual que hoy, se dirían ser obispos, obispo igual a pastor, y entrarían entre ustedes pastores engañadores. Y decía Pablo, cuidado, son lobos rapaces. Bien, con base en esto creo yo que este espíritu de mentira entró en el año 360 después de Cristo, año en el que se manifestó la apostasía, o sea, el montón de renegados que se juntaron para formar la Iglesia Católica. Ve, en el Concilio de Nicea, Roma, con su primera aberración doctrinal, 3 dioses distintos y un solo Dios verdadero. Por tanto, el bautismo falso, tomando como base un solo escrito en la Biblia, sin base fundamental, bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo cual no tiene sentido, pues digamos que el Padre se llama Yahvé, como dicen ellos, el Hijo Jesús, como sabemos, pero ¿cómo se llama el Espíritu Santo? Y esos serían 3 nombres. 3, no, nombre, 3 nombres, 3, no, nombre, 1. ¿Ve? Otra vez, Jesús les dijo, Jesús dijo, como dicen ellos, que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Correcto. Entonces ellos llaman al Padre Yahvé, como dicen ellos, al Hijo Jesús, como sabemos. Pero ¿cómo se llama el Espíritu Santo? Y esos serían 3 nombres, 3, no 1. Y el Señor Jesús dijo, nombre, 1. ¿Ve? Y si es un solo Dios verdadero, ¿para qué quiere 2 falsos? Pues con eso se formó la Iglesia Católica, con su primer papa, el emperador Constantino, el cual se sentó en el templo de Dios sobre los creyentes de Cristo y se hizo pasar como Dios. Segundo punto, creo que el espíritu de la bestia obtuvo sus 7 cabezas, de donde Dios tomó sus 7 iglesias. En Apocalipsis capítulo 2,
y 3. Están las cartas a los 7 ángeles de cada iglesia. También dice cómo Dios le habla a los ángeles de las 7 iglesias, porque ellos estaban fallando. Si estaban fallando es porque ya el espíritu del anticristo ya estaba funcionando en ellos y los conmina a regresar a la verdad de Dios. Esas iglesias estaban en Siria y en Grecia, me parece. También este espíritu, estaban todas en el Oriente Medio. También este espíritu de la bestia ya había tomado a esos 7 obispos para distribuir su doctrina o enseñanza torcida de esas mismas iglesias. Por ejemplo, mire la carta a la iglesia de Tiatira. Eso lo leemos en Apocalipsis capítulo 2, verso 20 al 25. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel. Ahora, ¿quién era Jezabel? Era la esposa de Acab, una mujer profetisa de Baal. Bien, esa era Jezabel. Dice: toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Ve? Cuando Pablo ya les había dicho, no permito a la mujer que predique, pues esta no solo predicaba, sino profetizaba y enseñaba tonterías. Y el ángel lo estaba tolerando. Y le dice Dios más, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. ¿Y qué? Y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias, todas, sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y les daré a cada uno según sus obras. Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré otra carga, pero lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Amén. Bien, Jezabel, esposa de Acab, rey de Israel, que desvió el corazón del rey a los Baales, los cuales enfrentó Elías profeta. Eso lo encuentra usted, si quiere buscarlo, en Primera de Reyes, el capítulo 18, del 19 al 40. Si quiere leerlo, allí encuentra a Jezabel. Ella tenía 400 profetas de Baal y otros tantos de otra estatua, de otro dios falso que llamaban Acera. Por eso le llama acá, enseña, dice Dios, enseña a mis siervos a fornicar. ¿Fornicar qué quiere decir? Ir a adorar otros dioses, a los Baales y a los Aceras, ¿ve? Dioses paganos. Y yo creo que estos de esta iglesia tenían una profetisa predicadora falsa, que los estaba llevando al infierno. Si notan lo que Jesús hace, es decirles a estos renegados, tengo esto contra ti. Y luego dice, el Espíritu dice a las iglesias, el que tenga oído para oír, el que tenga oído, oiga. ¿Ve? No todos tenían oído espiritual y no es nada extraño. Pues como sabemos que el diablo es un imitador de Dios, de allí tomó los suyos, de esas iglesias. ¿Ve? Ahora, tercero, creo que la cabeza herida de muerte, que se vuelve a recuperar, es la misma que estuvo en Israel. Cuando los fariseos y sumos sacerdotes falsos, que con el golpe de la verdad que les dio el Señor Jesús, casi muere esa cabeza o doctrina judaica falsa, o sea, el fariseísmo y el saduceísmo y todo eso. Y más que en el año 30 después de Cristo, les derribaron el templo y les quemaron la ciudad. Los romanos hicieron eso. Ahí sufrió golpe de muerte esa iglesia, esa cabeza. No solo en la doctrina, sino en su propia estructura.
Pero los apóstoles permitieron por amor a Israel que muchos judíos que antes los perseguían para matarlos y acabarlos, se metieran entre ellos. Y así se comenzó a meter de nuevo esa doctrina, hasta manifestarse como iglesia católica y romana. ¿Ya entendió? Porque no hay duda que los judíos influyeron mucho en Roma para acabar con Pablo, con Juan, o sea, para acabar con cada apóstol y con cada uno que tuviera el Espíritu Santo, y con cada hombre lleno del Espíritu Santo, que los evidenciara de mentirosos delante de los creyentes. Así que cuando lograron que el emperador romano los escuchara, le propusieron esa argucia de un concilio para que todos creyeran igual. Ahí esa cabeza sacerdotal volvió a la vida, fue sanada, y para que no fuera evidente quiénes fueron, dejaron que el emperador romano, que ni creyente era, fuera el primer papa. Ve, ellos se hicieron obispos y cardenales y todo lo demás. Ve. Cuarto, es bien sabido que los judíos más ricos del mundo son los descendientes de los sacerdotes fariseos de Israel y de los saduceos. Del tiempo, bueno, eran más de los fariseos porque casi siempre el sumo sacerdote era fariseo. Ahora, del tiempo de nuestro Señor, pues eran los más influyentes y más ricos del mundo, aún lo son, y ellos siempre han apoyado a la Iglesia Católica. Ellos deciden quién es el Papa, ellos son los dueños de Wall Street, la bolsa de valores de Washington, D.C. El fariseísmo en el mundo casi muere, pero varios de esa cabeza fueron a Inglaterra. Por eso Hitler atacó con tanta furia a esa nación. Otros fueron a otros países como Francia, España, otros a América, de manera que esa cabeza se restableció. No solo se levantó de nuevo, sino con más fuerza. Así que el mundo la admiró. Estos fueron los religiosos ricos que fingieron convertirse al cristianismo por conveniencia. Fueron los renegados del cristianismo verdadero, que se unieron y fueron cómplices del emperador Constantino, y lo hicieron papa. Ellos promovieron que se mataran al que no se sujetara a la nueva Iglesia Católica. Ellos fueron fariseos y saduceos siempre. Ellos son fundadores desde el principio de la Santa Inquisición, de la farsa del nombre de Dios como Jehová o Yahvé, y otros que nada tienen que ver con el nombre que Dios dijo a Moisés. Estos se enriquecieron aún más con la religión católica y luego con la luterana, evangélica, todas, que es lo mismo. De ellos está hecha la imagen de la bestia, que recibe autoridad de la primera. Y esta imagen es cada religión organizada, con templos en todo el mundo y organizadas con la misma política en todo el mundo. Una confederación, una hermandad. Esa es la que hace milagros mentirosos y tiene el apoyo de la bestia. Amén. Bueno, hasta aquí les dejo la segunda parte. Y ya mañana, si Dios lo permite, pues grabaré la tercera parte, si Dios me lo permite. Y pues Dios los bendiga, cuídense mucho. Si pueden, escúchenlo hasta 2 veces cada pedazo para que se les vaya quedando esta enseñanza, porque es importante que nosotros sepamos dónde nos estamos metiendo y dónde estamos ahora. Dios los bendiga. Hasta mañana.